Ecuador se rinde y pide perdón al presidente de la República, Gustavo Petro. El señor Daniel Noboa se cree el Trump criollo en Sudamérica, pero esto no le salió para nada bien. Antes de irnos con ello, veamos cómo el presidente de la República, Gustavo Petro, tiene asustados a los miembros de la extrema derecha en Colombia. Bueno, en encuestas dicen que si hubiera reelección, que Santos prohibió, solo la dejó para él y su amigo Uribe, y no más. Entonces, sería sobrado presidente de Colombia, de lejos, lejos, lejos. Yo creo que en primera vuelta. Entonces dicen que quiero volver, pero no puedo, no se puede. Por eso no he insistido, como si otros, en el articulito. Pero creo que ha llegado el momento del poder constituyente. Si no dejan hacer las reformas que el pueblo votó mayoritariamente al elegirme, no hay otra opción. Habrá, ojalá, una mayoría en el Congreso pronto, un revolcón, sacando una clase política corrupta y experta en la extorsión, ya completamente degradada, sin pensamiento propio, muy lejos de los congresos de la República que tuvimos antes, y no es capaz de hacer las reformas porque no está al lado del interés general del pueblo, como ordena la Constitución, sino al lado de intereses personales, particulares, de necesidades de compra de votos y no salen elegidos. Por eso la orden del presidente a cada ciudadano y ciudadana de Colombia, pobre o rico, es no venda el voto porque se vuelve esclavo y lo matan los mismos esclavistas. Es un asunto de libertad, como decía Bolívar. Y en esto no cejo, así como no cedí en defender este hospital. 28 años llevo, me nacieron las canas, no las tenía cuando comencé, y ahora sí. Y en el camino de 28 años, muchísima gente trabajadora de este hospital o se mató a sí misma o murió. Muchísimos de los defensores del San Juan de Dios. Esto es lo que tiene asustado a los miembros de la extrema derecha en Colombia. El presidente Petro lo deja bastante claro. Si hubiera reelección, ganaría de lejos. Pero ante este tipo de circunstancias, vuelve Daniel Noboa a hacerle campaña politiquera a los mismos miembros de la extrema derecha en el país y sigue. La evidencia que tenemos confirma el carácter regional del narco, que hoy opera desde territorios vecinos. Para el Ecuador esto ha sido una lucha incansable y hoy tenemos a alias Pipo, Fénix y Biche tras las rejas, todos con identidad colombiana y con nexos en ese país. Fito, ahora extraditado a Estados Unidos, entraba y salía del país vecino desde donde controlaba las redes criminales que operaban en Ecuador. Todos buscaban replicar un negocio que ya les funcionó en ese país, pero con Ecuador se equivocan. Este señor trata de buscar culpables en Colombia de su mal gobierno, de su manera de tener al hermano país del Ecuador totalmente mal. Incluso ante este tipo de circunstancias, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, también le respondía de manera contundente, de manera directa al mismo Daniel Noboa, que aquí donde vamos a ver esto empieza a derrumbar su narrativa. Si hay delincuentes colombianos en Ecuador es porque los dejan entrar. Ojo, además,
el Ecuador decidió incrementar en un 900% las tarifas de transporte de crudo colombiano a través del oleoducto de crudos pesados, pasando a valer de $2.5 a $30. La medida es una respuesta a la suspensión del suministro de energía eléctrica a Ecuador por parte de Colombia, luego de los aranceles del 30% que Quito impuso a los productos colombianos. Esto no es lo único. Ante las circunstancias, pues el señor Camilo Romero decía esto. Vuelve el Trump ecuatoriano, pero ni Donald Trump se ha atrevido a tanto. Lo de Noboa es irracional y constituye una nueva agresión comercial a nuestro país. Que Ecuador le cobre a Colombia un 900% más por usar un oleoducto y transportar el crudo es infame. Se equivoca el presidente Noboa, que se cree el Trumpcito ecuatoriano atacando nuestro país, lesionando una relación de décadas, de siglos de hermandad entre nuestros dos pueblos. Su nuevo atropello, injustificado y miserable, viene después de que el propio presidente Petro, obrando con sensatez, lo invitara a dialogar. Y es que así actúan desde una lógica trumpista, atropellando como sea a los pueblos, no importan los mínimos de una democracia. Respetamos y queremos al pueblo del Ecuador, pero en nuestro gobierno no vamos a tolerar esas arbitrariedades, la prepotencia de esa clase dirigente con delirios dictatoriales. Colombia se respeta. Pa'lante. Y no es lo único, porque miren, sale la ministra de Comercio y dice lo siguiente: Colombia endurece su respuesta a Ecuador. La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, confirmó que el gobierno alista un nuevo decreto para imponer aranceles del 30% a otros productos provenientes de ese país. Estos se sumarían a los 23 que ya están grabados. Así que prestémosle mucha atención a esto, que declara, en pocas palabras, el perdón de los ecuatorianos hacia Colombia. En línea precisamente con lo que planteaba la canciller, debido a la decisión unilateral de Ecuador de imponer el 30% de aranceles a los productos colombianos, nos vemos también como Estado en la obligación de generar unas condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador. Así las cosas, hemos llevado a cabo todo un proceso de análisis con el equipo técnico, una decisión que ya pasó por el Comité AAA, y es la imposición también de manera recíproca del 30% a 23 productos ecuatorianos y sus subproductos. Esta medida ya está publicada para comentarios y una vez el viernes termine el periodo de publicación, revisaremos comentarios y expediremos el decreto. Igualmente, hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30% de aranceles, de tal manera que busquemos ese equilibrio comercial. Esto no era lo único, señores, porque la respuesta también era la siguiente. Miren, aquí es donde el Ecuador empieza a decir: no, estamos jodidos, no podemos con Colombia porque se nos cayó todo el plan de querer ser los chachos, de querer ser el Trump al estilo criollo. Porque miren, la suspensión de la venta de energía eléctrica desde Colombia hacia el Ecuador está generando para ese país sobrecostos diarios cercanos a los $2 millones, como consecuencia de tener que reemplazar la energía colombiana por alternativas de generación más caras y con mayor impacto fiscal. Decía la misma viceministra de Energía de Colombia, Karen Schut. El señor Noboa, la gente de Ecuador dijeron: vamos a meter aranceles del 30%. Colombia respondió: ahora vamos a incrementar en 900% el uso del oleoducto ecuatoriano. ¿Y quién es el que está perdiendo más? El pueblo ecuatoriano, porque Colombia sabe cómo solventar. Mientras tanto, Ecuador tiene un impacto fiscal de $2 millones diarios. Hoy en día, durante las últimas semanas y desde el mes de diciembre, Ecuador estuvo dependiendo básicamente el 9%, el 11% de su demanda de energía fue abastecida
a través de energía limpia proveniente de Colombia a precios competitivos de 240 pesos por kilovatio hora. Hoy en día, Ecuador está generando a través de su parque de generación térmica con un peso por kilovatio hora de 800 pesos por kilovatio hora, implicándole a Ecuador aproximadamente unos costos de energía de 1.9 millones de dólares diariamente a través de su generación con el parque térmico y no tener la posibilidad de poderse exportar la energía de Colombia a Ecuador. También queremos poner a la palestra de que estas restricciones que se han hecho a las exportaciones de Colombia hacia Ecuador también ha obedecido, y qué bueno que el señor ministro mostró este mapa en donde hemos sido afectados por la vulneración y atentados contra la infraestructura eléctrica en el suroccidente de nuestro país. Entonces invitamos al gobierno de Ecuador a que de manera conjunta revisémonos la imposición de este gravamen al transporte de crudo desde el suroccidente del país, habilitar el paso y el paso de San Miguel de tal forma que se pueda exportar todo este crudo que está retenido allí ante esta restricción de carácter terrestre, viéndonos obligados a transportar el crudo a través de carrotanques. La invitación es a revisar esta imposición de este gravamen del 900% y también igualmente a través de un esquema mancomunado revisar cómo, respetando la seguridad y soberanía energética de cada país, vamos a poder restablecer este esquema de transacciones internacionales de energía mediante Ecuador y mediante Colombia, de tal forma que propendamos por un diálogo abierto y restableciendo nuevamente esta cooperación de carácter internacional en torno a un activo tan estratégico como reviste la seguridad energética para cada uno de nuestros países, con una confiabilidad que nos permita que estos países sigan siendo competitivos y generando economía y bienestar para sus ciudadanos. Miren cómo desde el gobierno nacional se sigue trabajando para buscar solución a estas alternativas que plantea el mismo gobierno ecuatoriano. Así, el medio ruso RT en español da a conocer lo siguiente. Anteriormente, Daniel Noboa aseguró que los aranceles impuestos a Colombia no son un ataque a un país hermano, defendiendo así las decisiones adoptadas por su gobierno. Esto ocurre en medio de la creciente tensión comercial y energética entre ambas naciones. La ministra de Comercio colombiana, Diana Morales, comentó la escalada, declarando que Bogotá tomaría medidas de represalia. Por su parte, la comunidad andina intervino con un llamado formal a postergar las acciones anunciadas. En paralelo, la canciller de Colombia se pronunció sobre un intento de Bogotá de resolver la crisis de las relaciones en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe. Escuchemos lo que dijo. En consecuencia, Colombia propuso adelantar esta reunión el próximo 27 o 28 de enero en Bogotá o Ciudad de Panamá, en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Ecuador. Por ahora, y como se ha evidenciado, Colombia continuará llamando al diálogo y al buen entendimiento, como ha sido costumbre de este gobierno. Esperamos lograr un diálogo franco, sincero, constructivo con nuestros homólogos del Ecuador esta misma semana. Vemos cómo el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, empieza a buscar las diferentes soluciones a este chicharrón. Por su parte, la extrema derecha en el país ha enloquecido, empezando con Juan Carlos Pinzón, que dice que es una vergüenza lo de Petro. No solo se va para Washington a pedir que le devuelvan la visa, en lugar de ir a trabajar por los colombianos, va a ir a abogar por Maduro. Miren este payaso. Es una vergüenza lo de Petro. No solo se va para Washington a pedir que le devuelvan la visa y que lo saquen de la lista Clinton en lugar de ir a trabajar por los colombianos, por proteger los intereses de Colombia, sino ahora peor, a pocos días, entonces anuncia que va a ir a abogar por un criminal como es Nicolás Maduro, jefe de un cartel que fue precisamente llevado a prisión en una operación militar.
en lugar de ir a defender a los colombianos, de defender los intereses. La verdad es que este gobierno ha sido un desastre para las relaciones internacionales. A Colombia le está haciendo daño Petro y cada vez nos está costando más. Y a él solo le importa lo de él, no le importan los colombianos. A mí sí me importa la gente. Nosotros tenemos que preocuparnos es por los colombianos. Las relaciones exteriores son para servirle a los intereses del pueblo colombiano. Ah, bueno, mensaje bastante claro que le deja a continuación desde el calentado, porque el presidente de la República, Gustavo Petro, los deja con la sonrisa descuadrada. Pero bueno, el presidente Gustavo Petro contó un hecho muy importante. Hizo una denuncia según la cual los amigos políticos colombianos que han llevado estas versiones en contra del presidente Gustavo Petro buscando que lo secuestren, que lo capturen, dijo él que esos colombianos le han contado a los amigos gringos de Trump una supuesta versión en la cual Nicolás Maduro le había enviado mucho dinero al presidente Gustavo Petro, pero a través de la primera dama, Verónica Alcocer. Sí. Sí. Entonces él se refirió a este tema y dijo que esa plata, además de Maduro, que le había enviado al presidente Petro, era para financiar la primera línea. La primera línea. La primera, no diga que la primera línea del metro, no, la primera línea, que es como se conoce a los muchachos que la estaban primera línea, sí, en ya las entiendo. protestas, En el estallido. en el estallido social. En el estallido social, Exactamente. perfecto. Ok. Entonces él cuenta y dice, quien dijo eso fue un amigo que vivía en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que tenía en Estados Unidos, entonces fue a hablar mal del presidente Gustavo Petro ante los amigos gringos. Sí. Entonces, ¿cuáles son los amigos gringos? El senador Bernie Moreno, el senador Lindsey Graham, esta senadora... El representante Jiménez. El representante sí. Jiménez, La Díaz representante Balar, la Salazar. representante Salazar. Y a todos esos fue a decirles que el presidente Petro pues era un narco y que había que capturarlo y que ellos estaban dispuestos a ayudar para capturar al presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo el presidente. Y entonces, y por eso no soy, a los gringos de Trump le dijeron que a mi esposa, los agentes de Maduro le habían entregado decenas de billones de dólares, de millones de dólares para financiar la primera línea. Y quien dijo eso fue un amigo que tenía bienes en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que entregarnos con una mentira. Bueno, los gringos no hicieron un esfuerzo, por eso es que yo no tengo indictment, que llaman. Pues no han podido. Y entonces el primer esfuerzo que hicieron fue que unos con intereses en la libertad, con sus bienes, dijeran que Verónica Alcocer era la intermediaria y testaferra mía. Y a esa la persecución de la prensa con dinero de Maduro, y no he recibido un peso de Maduro porque yo no creía en Maduro. Pero esa historia la he hecho en otro tiempo. Solo que lo deben devolver porque lo tienen secuestrado y debe ser juzgado por un tribunal venezolano y no gringo. Porque a nadie se le ocurre con dos dedos en la frente bombardear la patria de Bolívar. RT. Ahí está el mensaje de Petro. Mientras esta gente, como Pinzón y la extrema derecha, nos quieren tener arrodillados, el presidente enfrenta las mentiras del uribismo en Colombia. ¿Y qué es lo que pasa? Hace arrodillar a Noboa. Piden perdón porque miren los resultados del gobierno nacional. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Los invito a que dejen su comentario, su like y nos ayuden a difundir este contenido. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.